Bien, bueno, continuamos. Hicimos una pausita como para no recargarnos tanto. Y aparte la clase de hoy es bastante larguita, así que, bueno, continuamos. Comparto nuevamente la pantalla y avanzamos. Seguimos siempre, ¿no?, dentro del tema 1. Vamos a ver ahora esta segunda parte, que es la de teoría de conjuntos y conjuntos numéricos. Vamos a poner esto acá, ahí no me molesta. Bien. Una vez que vimos todas las operaciones con lógica y las propiedades, ahora vamos a trabajar todo eso que aprendimos en esa introducción a la lógica, y lo vamos a aplicar en lo que es la teoría de conjuntos, ¿sí? Ahora bien, es importante que sepamos que dentro de la teoría de conjuntos hay 3 conceptos que se consideran conceptos que son primitivos. Y este concepto de primitivo significa que para cada uno de esos elementos que yo voy a mencionar, no hay una definición en sí misma, que son conjunto, elemento y pertenencia. Pero sí hay una relación que vincula a estos 3 tipos de conceptos. Entonces, repito, no hay una forma de definir lo que es un conjunto. Yo les puedo decir, díganme un conjunto formado por nombres de mujeres. Y ustedes me van a empezar a nombrar todos nombres de mujeres. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Por favor, Julieta. Gracias. Dentro del conjunto, yo les decía, puedo tener el conjunto, les puedo pedir que me enumeren un conjunto cuyos elementos sean nombres de mujeres. Y ustedes me van a tirar un montón de nombres de mujeres. Les puedo decir que me digan un conjunto formado por los valores de las alturas del grupo de álgebra aplicada, de los estudiantes de álgebra. Entonces todos vamos a buscar todas las alturas y los vamos a coleccionar. Pero en sí, la palabra conjunto es un concepto que es primitivo porque no tiene una definición en sí, ¿tá? Lo mismo para elemento y lo mismo para pertenencia. Ahora bien, como les dice ahí la presentación, no es posible que yo pueda definir a cada uno de ellos, pero sí puedo establecer una relación. Y sí puedo decir que si yo les digo, por ejemplo, entre estos 3 elementos, conjunto, elemento y pertenencia, podemos establecer una relación entre ellos. ¿Qué relación? Yo puedo decir si un elemento pertenece o no a un conjunto. Y ahí utilicé estas 3 palabras, que son conjunto, elemento y pertenencia. Entonces, si yo les digo que el conjunto está formado por los valores de las alturas o de la estatura o el peso, vamos a poner el peso, por ejemplo. El peso de los estudiantes, que tiene cada uno de los estudiantes en álgebra aplicada a las ciencias económicas, en las carreras de grado de la facultad, ustedes me van a decir valores que representen ese peso y que los vamos a ir poniendo dentro y que pertenecen a ese conjunto. Y alguien me va a decir menos 45, que quiere ponerlo dentro de ese conjunto. Entonces yo le voy a decir, no, ese valor negativo para el peso o para la estatura de una persona no forma parte, no pertenece. Y esa es la relación que vamos a encontrar siempre entre un conjunto, un elemento y la relación de pertenencia o no. Que se acuerdan que la pertenencia la escribíamos por la E, es decir, decía que ese elemento pertenece a un determinado conjunto. A los conjuntos los definimos o los determinamos dentro de llaves. Los elementos de los conjuntos siempre se escriben dentro de llaves y a los conjuntos se los denomina o se los nombra con letras mayúsculas. No importa qué letra del abecedario usen, pero siempre que hablen de un conjunto, que puede ser un conjunto numérico o puede ser un conjunto
de otro tipo de objetos que no sean números, siempre que los enumeren, tienen que escribirlo entre llaves y llamarlo a ese conjunto con una letra mayúscula. Ahora bien, si bien no podemos definir lo que es un conjunto en sí, sí podemos determinar un conjunto. Y para determinar un conjunto vamos a utilizar dos formas. Un conjunto lo vamos a determinar por extensión o por comprensión. Por extensión es cuando enumeramos uno a uno todos los elementos que pertenecen a ese conjunto entre llaves. Por comprensión, simplemente establecemos cuál es la proposición, fíjense que acá usamos la palabra proposición, que ustedes ya saben que una proposición es una oración, es una propiedad, que determine claramente cuáles son esos elementos. Y yo les puse, por ejemplo, el mismo conjunto determinado primero por extensión y después por comprensión. Entonces, fíjense que en las dos formas exactamente tienen los mismos elementos. En el primero por extensión yo escribí que el conjunto A tiene por elementos 1, 2, 3, 4 y 5. En el segundo caso yo les escribí que el conjunto A está formado por X elementos, tales que X, esos X elementos pertenecen al conjunto de los números naturales y son menores, los X elementos son menores o iguales que 5. Entonces, ¿cuáles son los números que pertenecen al conjunto de los números naturales y que son menores o iguales que 5? Efectivamente van del 1 al 5. O sea, por extensión y por comprensión están claramente definidos. Hay distintas formas de representar los elementos de un conjunto o los pares ordenados, como es, por ejemplo, el diagrama de Venn. Yo te voy a ir bastante rápido, porque ustedes lo que es conjunto ya lo saben. Y vamos a ver ahora un poquito de propiedades, ¿sí? Y la relación de pertenencia, ¿sí? El diagrama de Venn, ¿se acuerdan que era un círculo? Donde arriba le poníamos la letra que indicaba el nombre del conjunto y adentro escribíamos todos los elementos que pertenecían a ese conjunto. Siempre se vincula a un elemento siempre que vinculamos a un conjunto, a un elemento, perdón, con un conjunto, esa relación de pertenencia se va a indicar con el símbolo E. Por su parte, la no pertenencia la vamos a indicar con ese mismo símbolo E, pero tachado. Y para que no lo confundan con el de existencia, fíjense que la E de existencia es al revés, mira para el otro lado. En cambio, la de pertenencia es una E más redondita, y es la E. Y la existencia es la E cuadrada, ¿sí? Y en sentido inverso, está escrita al revés. Dentro de los conjuntos tenemos distintos tipos de conjuntos o algunos conjuntos que son especiales, como son el conjunto unitario, que es aquel conjunto que tiene un solo elemento, un conjunto vacío, se simboliza con una O tachada, una O pero bien redondeada, con un 0 tachado, que significa que el conjunto está vacío, y después tenemos el conjunto universal y el conjunto referencial, que una vez que yo identifico algunos elementos de un determinado conjunto, puedo identificar cuál es su conjunto referencial. Y en ese concepto me voy a parar y les voy a poner algunos ejemplos de algunos conjuntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les voy a escribir el conjunto A y entre llaves le voy a decir que el conjunto A tiene X elementos, tales que esos X elementos pertenecen, y se los voy a hacer un poquito más complicado, y en realidad, primero se los voy a definir por extensión, y quiero que ustedes me lo definan por comprensión. Voy a escribir, por ejemplo, puntos suspensivos, y voy a poner -2, -1, 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos. Entonces, yo les pregunto, el conjunto A, ¿sí? Lo defino por extensión. Si yo lo acoto y solamente digo que el conjunto A tiene únicamente esos elementos, si yo lo defino, eso es por extensión,
únicamente tiene esos elementos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos tiene el conjunto A. Si yo lo quiero definir por comprensión al mismo conjunto, yo voy a decir que el conjunto A tiene X elementos, tales que esos elementos pertenecen a ¿qué conjunto numérico? Enteros. Enteros, bien, o sea, Z. Vamos a escribir que eso pertenece al conjunto de los números enteros. Ahora bien, si yo dejo ahí la definición, está incompleta porque cualquiera de ustedes me puede escribir menos 5, menos 20, menos 80, 1.450.000, porque todos esos son números enteros. Entonces, ¿qué tengo que aclarar? Dentro del conjunto de los números enteros, ¿todos los números enteros? No. Yo lo acoté ahora al conjunto. Entonces les pregunto, ¿dónde están comprendidos esos elementos del conjunto de los números enteros que tienen el conjunto A? Únicamente del menos 2 al 3 positivo. Perfecto. Eso simbólicamente yo lo voy a expresar de la siguiente manera. Voy a decir que la variable x es menor o igual que 3 y a su vez x es mayor o igual, la x, lo leo al revés, ¿no? X es, la boquita apunta para como lo leo. Si lo leo al revés, digo x es mayor o igual que menos 2. Y ahora bien, esto es una condición y esta es la otra, que pertenezcan al conjunto de los números enteros y además que estén comprendidos entre estos dos valores. Como di dos condiciones, ahí voy a utilizar una conjunción y. Y ahí quedó perfectamente definido por comprensión el conjunto A. Entonces el conjunto A tiene X elementos tales que pertenecen al conjunto de los enteros y además la X está comprendida entre el menos 2 y el 3. Yo también acá podría haber escrito, fíjense, como para que no se piensen que hay una sola forma de decirlo, yo acá les podría haber dicho que X es menor que 4. Y está bien también, porque el único número de X menor que 4 y que además sea entero es el 3. Y como no dije menor o igual, el 4 no está incluido. ¿Se entiende eso? Bien. Si yo analizo este conjunto que es el mismo, les pregunto, ¿cuál es el conjunto referencial? O el universal, o sea, el que incluye a todos los elementos de esas mismas características. ¿Cuál es el conjunto referencial o universal? ¿Son los naturales? ¿Son los negativos? ¿Son los irracionales? ¿Son todos los números reales? ¿Cuál es el conjunto referencial? No. Enteros, enteros. Enteros. Los reales no, porque si ustedes me dicen que el referencial son los reales, yo acá tendría que haber puesto 1,1, 1,2, 1,35, y yo si miro el comportamiento... Exactamente, y fíjate que el conjunto que yo escribí, no hay ningún número decimal con coma. De hecho, las comas lo único que hacen es separar un elemento del otro. Entonces, el conjunto referencial son siempre números enteros. Entonces, diría acá que el referencial para este es Z. Ahora bien, si yo les digo que el conjunto B, vamos a poner otro ejemplo, que el conjunto B, ténganme paciencia, tiene por elementos, fíjense, menos 1,45. Voy a poner punto y coma para separar, porque el número que escribí es un número decimal. Tiene el 0, punto y coma. Tiene al número que es la raíz cuadrada de 2. Además tiene al, por ejemplo, vamos a poner al número 9. Y también tiene al número 10,3215, que es este. Yo les pregunto, si ese es el conjunto B, que nombré algunos elementos, ¿cuál es su referencial si ustedes analizan, o el universal,
Si ustedes analizan los números que yo escribí dentro del conjunto, puse un valor negativo, puse el 0, puse la raíz cuadrada de 2, que es irracional, puse el 9, que es un número natural. Acá, si quieren, puedo escribir el -3, que es un número negativo entero. ¿Cuál es el universal? Los racionales. Más que los racionales, porque Los reales. el 2 no es racional. Entonces tengo que buscar un universal que incluya, perdón, el 2 no, la raíz cuadrada de 2 no es racional, porque es un número irracional. Entonces, si pongo racionales Q, no estoy incluyendo al 2. Entonces tengo que buscar uno más amplio, que en este caso es el de los reales, perdón. Perdón, tengo alergia. Bueno, ¿se entendió lo que es el conjunto universal? Bueno. Sí, se entendió. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. ¿Cuándo dos conjuntos se dicen que son iguales? El concepto de igualdad de conjunto. Dos conjuntos A y B son iguales si tienen los mismos elementos. Muy sencilla la definición. Lo único que yo traje para mostrarles acá es la expresión simbólica. Entonces vamos a decir que A es igual a B si y solo si, bicondicional, se cumplen las dos condiciones de manera simultánea porque acá hay una I. Entonces, fíjense que usamos el cuantificador. Sí, solo sí. Para todo valor de X que pertenezca, perdón, para todo valor de X, tal que ese valor de la X pertenece al conjunto A, entonces ese valor de la X también pertenece al conjunto B. Vuelvo a repetir. A es igual a B si se verifica que para todo valor de X que pertenezca al conjunto A, implica que ese mismo número pertenece a B. Y además, para todo valor de I, se cumple que si I pertenece al conjunto B, entonces, o sea, si yo miro un elemento del conjunto B, que le llamé I, le podría haber llamado M, yo hablé de X y de Y, pero podría haber llamado M y T, o sea, un elemento cualquiera. La primera parte lo que me dice es que si yo miro un elemento que pertenece al conjunto A, implica que tiene que pertenecer al conjunto B. Y por otro lado, si yo miro el conjunto B y hay un elemento cualquiera, el elemento I, que pertenece al conjunto B, entonces si estoy diciendo que A y B son iguales, ese elemento entonces tiene que pertenecer al conjunto A. Y eso es lo que dice esta definición. Simplemente como para charlarlo un poquito y familiarizarlo con la lectura en símbolos, ¿no? Hay una relación de inclusión. Se va a decir que un conjunto está incluido en otro si todos los elementos de ese conjunto, si yo tengo un conjunto A y digo que el conjunto A está incluido en el conjunto B, entonces, si todos los elementos de A pertenecen también al conjunto B, entonces vamos a decir que A está incluido en el conjunto B. Y dentro de la inclusión hay dos definiciones, una inclusión en sentido estricto y una inclusión en sentido ampliamente incluido. En sentido estricto es cuando hay elementos que pertenecen al conjunto B, pero que no forman parte del conjunto A. Yo se los digo así en palabras y ahora se los muestro en un ejemplito rápido. Eso es una exclusión en sentido estricto. Ahora, si todos los elementos de A pertenecen al conjunto B y a su vez todos los elementos de B estaban también en el conjunto A, entonces esa inclusión se da en el sentido A y el conjunto B son lo mismo, sino que yo los escribí de manera incluida, pero que es exactamente igual. Les voy a mostrar un ejemplo para que les quede clara los dos tipos de inclusión. Vamos a usar un poquito el Paint y voy a hacerlo en dos sencillitos. Gráficamente la inclusión, ¿se acuerdan que la hacíamos así? Entonces yo acá tengo el conjunto A, aguarden un segundito,
acá tengo un conjunto A y acá tengo el conjunto B. Entonces, fíjense, yo voy a poner así simplemente así. Acá tengo un elemento, acá tengo otro elemento y acá tengo otro elemento. Y fíjense que acá hay otros elementos que forman parte de B, pero que no forman parte de A. Entonces, en esta situación se dice que la inclusión es estricta, está estrictamente incluido. ¿Por qué? Porque hay elementos en B que no forman parte de A. Entonces está estrictamente incluido. Ahora les voy a mostrar otro ejemplito, sencillo también, de una inclusión en sentido amplio. Si yo tengo ahí el conjunto A, y acá tengo el conjunto, vamos a hacerlo así, y acá tengo el conjunto B, y me encuentro con la siguiente situación. Yo acá tengo el conjunto A, y aquí tengo mi conjunto B, y fíjense que los elementos son los siguientes. Tengo, por ejemplo, este elemento y este elemento. Acá lo que me está sucediendo que es, no hay ningún elemento en B que no pertenezca a A. Entonces, en ese caso se dice que la inclusión es amplia. O lo que es lo mismo, decir, A está ampliamente incluido en B, cuando no hay ningún elemento de B. Y fíjense que si yo les pregunto, los elementos de A pertenecen a B, y todos los elementos de B también pertenecen a A. No hay ningún elemento en B que no sea parte del conjunto A. Entonces, en ese caso, cuando la inclusión se da en un sentido amplio, los conjuntos A y B son iguales. ¿Queda claro? Esa es la inclusión en sentido amplio y en sentido estricto. Bien. Dentro de las operaciones que se daban entre conjuntos, teníamos varias operaciones. La unión y la intersección. Esto les voy a mostrar ahora con un ejemplito muy sencillo. Y primero vemos los conceptos, la expresión simbólica, y después yo les muestro un ejemplo. La unión entre dos conjuntos A y B es el conjunto que está formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B o a los dos al mismo tiempo. Por eso se dice que A unión B es igual a un conjunto de números, por eso tiene la llave, de X elementos tales que X pertenece a A o, y no es excluyente, sino que es un O inclusivo, X pertenece a B. ¿En qué cambia con la intersección? La intersección está formada por todos los elementos que pertenecen en forma simultánea a ambos conjuntos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo les voy a mostrar, vamos a ir cerrando un poco de estas cosas, y les voy a mostrar un ejemplo. Yo les doy el conjunto A, lo hago rápido para demostrar la operación, ¿no? El conjunto A tiene por elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí vamos a poner 5. Les doy el conjunto B, que tiene por elementos menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Si yo les escribo si les pido que me calculen en operación A unión B, ustedes me van a escribir un conjunto numérico, como dice la definición, que va a estar formada la unión por los elementos que pertenezcan a A o a B. Entonces, ¿qué elementos me van a decir ustedes que forman parte de la unión entre esos dos conjuntos? En orden, desde los negativos hasta los positivos. ¿Qué me escribirían ustedes? 1, 2 y 3. Exactamente. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Eso es lo que surge de la unión entre A y B. Ahora bien, si yo les cambio la operación y les digo, díganme ustedes cuáles son los elementos que surgen de la intersección. ¿Qué es lo que me van a decir? La intersección, perdón, vamos a repasar el concepto, estaba formada por los elementos que pertenecían a ambos conjuntos de manera simultánea. ¿Cuáles son los Sería elementos? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Exactamente. ¿Queda claro? Repasamos ahí la intersección entre esos dos conjuntos. Vuelvo a la presentación y tenemos entonces que la unión tiene X elementos tales que esos elementos pertenecen a A o pertenecen a B. En cambio, la intersección, los elementos pertenecen a la A, al conjunto A, y además, y es una conjunción, pertenecen al conjunto B. Luego tenemos... Perdón, ¿puede mostrar un segundo el ejemplo de intersección? Sí. ¿Esto no es? Vamos a cerrarlo. Y esta es. Genial, gracias. Muy bien. Bien, entonces, tienen en el apunte ustedes tienen ejemplos, todo de esto, sino que yo, como es un tema bastante sencillo, lo vamos a pasar un poquito rápido. Fíjense, la diferencia simple entre dos conjuntos se simboliza como A menos B, como una diferencia, como una resta. La diferencia entre el conjunto A y un conjunto B es aquel conjunto que va a estar formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Bueno, vamos a ver si podemos calcular la diferencia simple. Bien. Entonces ahora yo les pido otra vez con estos dos conjuntos que me calculen la diferencia simple entre A y B. Todos los elementos que pertenecen al conjunto A y que no pertenecen al conjunto B. Eso es lo que dice la definición. Si yo hago A menos B, ¿qué me queda? 4 y 5 y menos 2, menos 1. ¿No? Vuelvo a decir el concepto. La diferencia simple entre el conjunto A y el conjunto B, si yo hago A menos B, va a ser un conjunto de números que va a tener como elementos todos aquellos elementos que pertenezcan al conjunto A y no pertenezcan al conjunto B. Ah, entonces sería 4 y 5. Perfecto. 4 y 5. Ahora vamos a hacer, y te propongo a vos también, no sé con quién estoy charlando, pero me gusta, vamos a hacer la diferencia simple B menos A, o sea, al revés. ¿Qué sería la diferencia simple de B menos A? Ahora al revés. Los elementos que pertenezcan al conjunto B, pero que no pertenecen al conjunto A. Menos 2 y menos 1. Piénselo de nuevo. Y 0. Ajá, Cero. menos 2, menos 1 y 0. Perfecto. Esa es la diferencia simple entre uno y otro conjunto. Y pasamos ahora a la definición de diferencia simétrica, porque ya que conocen la diferencia simple, la diferencia simétrica es muy sencilla. Se llama así a la unión de las dos diferencias simples. Perdón, veamos en símbolos acá. A menos B está formado por X elementos, tales que esos elementos pertenecen a la A y X no pertenece a B. Ahora la diferencia simétrica se simboliza con este triangulito hacia abajo y se llama así, se llama diferencia simétrica a la unión entre las dos diferencias simples. Entonces, vamos a hacer la diferencia simétrica entre A y B. ¿Qué es lo que me van a decir ustedes? 4 y 5. Diferencia simétrica entre A y B. ¿Cuál va a ser el conjunto de elementos de la diferencia simétrica? Serían 4, 5, menos 2, menos 1 y 0. Siempre se escriben en orden. Ah, perdón. Menos 2, menos 1, 0, 4 y 5.
Perfecto. ¿Se entendió? Definición. Se llama diferencia simétrica a la unión de las dos diferencias simples. Por eso yo les calculé, anticipándome, la diferencia entre A menos B, y después hice B menos A, y ahí ya tenía las dos diferencias simples. Cuando uno esos dos conjuntos, tengo una diferencia simétrica. Por otro lado, distinto es lo que se le denomina la complementación. La complementación se determina con respecto al conjunto referencial o al conjunto universal. Está formado por todos los elementos que pertenecen al referencial, no al otro conjunto, sino que yo siempre tengo el complemento de un conjunto respecto de su universo, y no al conjunto dado. Si yo le llamo al referencial con R, el complemento del conjunto A va a ser igual a R menos el valor de A. El referencial menos el valor de A. Fíjense acá. Si yo les considero el conjunto A, ahora les pregunto, ¿cuál es su conjunto? ¿Cuál es el conjunto referencial de A? Miren qué elementos tiene y díganme cuál es el referencial. El conjunto de los números naturales. Bien, entonces vamos a escribir directamente, vamos a ponerle referencial o universal, ¿no? El universal son todos los números naturales. Entonces les pregunto, como el complemento es infinito, yo les voy a decir ahora a ustedes, díganme cuál es, aguarden un segundito, el complemento del conjunto A. ¿Qué me van a decir ustedes? La definición decía, el complemento de un conjunto es aquel conjunto que surge de la diferencia entre el referencial, ¿sí? Y el conjunto universal. Entonces le pregunto, si el conjunto dado y el universo o el referencial de ese conjunto. Si yo tengo que ver que este es el conjunto dado y su universal son los naturales, les pregunto, ¿cuáles son los elementos del complemento de A? O sea que sería el referencial menos el conjunto A. La diferencia simple entre el referencial y el conjunto A. ¿Qué elementos pondrían como complemento de A? Es una diferencia simple, chicos. Al referencial le sacamos los elementos de A. Entonces, ¿qué me queda del conjunto de los naturales? ¿Del 6 en adelante? Exacto. 6, 7, 8, 9, 10. Y es un conjunto infinito, así que les escribo conjunto suspensivo. Este conjunto que escribí acá es el complemento del conjunto A. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, ¿puede dar otro ejemplo de eso? Sí. Vamos a escribir acá otro ejemplo. Si yo tengo el conjunto A, vamos a ponerle otra letra, vamos a ponerle el conjunto C. Si el conjunto C está formado por los siguientes elementos: menos 1, 0, 1, 2 y 3. Díganme cuál es el complemento del conjunto C, o algunos elementos del complemento del conjunto C. Menos 2, menos 3 y después 4, 5, 6. Exacto. El universal Infinito, ¿no? sería, primero, identifico el universal, ¿no? O el referencial. En este caso, el universal es el conjunto Z, los enteros. Entonces, si yo escribo acá, el complemento es infinito.
tiene infinitos números negativos, infinitos números positivos. Entonces empiezo con puntos suspensivos y digo, menos 2, vamos a poner otro más, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, no lo pongo porque ya están en C, y yo quiero escribir el complemento. Entonces voy a escribir a partir de 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, y así también, acá les voy a decir hasta el más infinito, y acá esto va a ir hasta el menos infinito. Pero saco todos los elementos que pertenecían a C. No sé, ahí la compañera que me pidió otro ejemplo, ¿se entendió? Sí, sí. Bárbaro. Y por último, vamos a repasar un poquito, perdón, antes de pasar a intervalos, ustedes ahí en el apunte, y yo no lo voy a volver a desarrollar, pero sí es importante que lo estudien, lo lean, lo aprendan y lo tengan en cuenta, tienen, después de teoría de conjuntos, tienen la teoría de conjuntos numéricos. La teoría de conjuntos numéricos fue todo lo que trabajamos en el curso de ingreso a la facultad. Entonces, es importante que retomen y lo vuelvan a leer, pero les habla de los números naturales, los números negativos, las operaciones, todas esas cuestiones que ustedes ya las saben porque lo vieron en el ingreso, ¿sí? O sea que paso directamente a lo que sí necesitamos ver, que es nuevo, que es la parte de intervalos. Hasta acá fíjense que yo tomé para trabajar conjuntos que tenían números que yo los podía determinar enumerándolos uno a uno. Cuando yo paso, ¿por qué pude hacer eso? Porque yo trabajaba con conjuntos con valores enteros, hasta el conjunto de los números enteros, fíjense que trabajé con los naturales, trabajé con los negativos y trabajé con los enteros. Por ahí metí algunos decimales, pero muy puntualmente. Cuando ustedes están trabajando con conjuntos numéricos, que son los que pertenecen, con números que pertenecen al conjunto de los números reales, no pueden enumerar uno a uno los elementos en un conjunto entre llaves. No hay forma de que ustedes enumeren, porque si ustedes me escriben menos 1,3 y me escriben, por ejemplo, menos 1,2, está mal enumerado, porque entre el menos 1,3 y el menos 1,2 hay infinitos números que no los están escribiendo, entonces están expresando mal el conjunto de números. ¿Entienden? Porque hay infinitos. Ustedes saben que el conjunto de los números racionales, los reales también, es un conjunto denso, o sea que tiene entre un número y el otro hay infinitos números. Entonces, cuando trabajo dentro del conjunto de los números reales, que es donde ustedes van a trabajar en ciencias económicas, con números reales, positivos, negativos, decimales, periódicos puros, mixtos, con todos los números reales, hay infinitos, entonces se usa mucho trabajar con intervalos, porque yo, entre el número 1 y el número 3, no tengo únicamente al número 2, tengo infinitos números. Entonces, para expresar eso, utilizamos el intervalo, ¿sí? Y es por eso. Dentro de los intervalos teníamos 4 tipos de intervalos. Un intervalo cerrado, el intervalo abierto, y los semiabiertos a izquierda o semiabierto a derecha. Un intervalo se dice que está cerrado. Siempre cuando escribimos el intervalo, tenemos que mencionar, perdón que me rasqué la nariz, tenemos que mencionar los extremos del intervalo y después decir si esos extremos pertenecen o no pertenecen a lo que yo estoy definiendo. Si esos extremos, ambos extremos, pertenecen, entonces ese intervalo se escribe entre corchete. Yo le llamé A y B al extremo. Cuando yo quiero decir que el conjunto de números está formado por los números comprendidos entre dos valores, A y B, pero no A y tampoco B, entonces ese intervalo se expresa como un intervalo abierto. Y después están los semiabiertos, a la izquierda o a la derecha. Cuando digo que está semiabierto a la izquierda, o semicerrado a la derecha, que es lo mismo, significa que de un lado está abierto y que del otro lado está cerrado. Del lado que está cerrado, ese extremo pertenece al intervalo y va entre corchete. Y cuando digo que está
semiabierto al otro extremo, entonces el otro, en ese valor está perteneciendo, y en el que está abierto está no perteneciendo al conjunto de valores que considero. Yo les voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, yo les quiero escribir, vamos a hacerlo a la recta numérica para repasar cómo se representaban. Si yo tengo, por ejemplo, este intervalo, y acá les voy a escribir todos los intervalos posibles. Acá tengo los dos extremos que yo le llamé A y B, ahora le voy a poner número. Este es el menos 4, y aquí tengo el 2. Bien, si yo les digo que este es un intervalo cerrado, entonces ustedes acá, ¿qué me van a escribir? Si es un intervalo cerrado, primero, van a pintar aquí el menos 4 porque está incluido, van a pintar el 2, que está incluido, y acá se acostumbra, yo le hago una línea, lo pueden rayar, a todos los valores comprendidos entre ellos, que lo hago de esta manera, ¿sí? Todos los comprendidos entre ellos. Entonces, la escritura de este intervalo, fíjense que pinté, sería un intervalo cerrado de extremos menos 4 y 2. Menos 4 y 2. Y acuérdense que este acá está pintado. Acá va pintado, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de un intervalo abierto. Si yo les digo un intervalo abierto, también de extremos, vamos a hacer los circulitos, círculo acá, pero ahora yo digo que el extremo no está incluido. Entonces acá escribo el menos 4, aquí voy a escribir el menos 2, vamos a un poquito más arriba, perdón, el 2, el menos 4, el 2, pero si no están incluidos, entonces lo único que vamos a hacer es pintar solo los comprendidos entre ellos, pero no vamos a incluir ni al menos 4 ni al 2, entonces el menos 4 y el 2 quedan de esa manera, ¿sí? Sin pintar. Algunos, les decía hoy yo, que acá lo que hacen es rayar así, y también está correcto, ¿sí? Todos los comprendidos, pero el menos 4 y el 2 no. Entonces, este es un intervalo abierto de extremos menos 4 y 2. Y les muestro un ejemplo más de un semi. Vamos a ver un ejemplo de un semi. ¿Semiabierto o semicerrado? Entonces, fíjense, otra vez, con los mismos valores. Pongo los mismos ejemplos, pero para no enloquecerlos con ejemplos nomás. Quiero que el menos 4 esté incluido. Bueno, no sé por qué no me cambia el color. Ahí está. El menos 4 está incluido y el 2 no. Entonces, acá escribo menos 4, otra vez. Cambio el color. Acá voy a escribir el 2. Y fíjense que están todos los comprendidos entre ellos. Todos, pero el 2 no. Entonces, ¿cómo expreso esto? Voy a escribir mi intervalo, y este intervalo está semicerrado o semiabierto, pero si hablo de cerrado, tengo que decir en dónde está cerrado. Es semicerrado a la izquierda. Si dije que es semicerrado a la izquierda, entonces a la derecha claramente es abierto. ¿Sí? Y por último, les voy a mostrar otro ejemplo más que me estoy acordando de cuando un intervalo es infinito. Y es, por ejemplo, que yo les diga, X pertenece al conjunto de los números reales y, por ejemplo, vamos a escribirlo acá, le voy a decir que X es mayor que 5. Y nada más.
Entonces, ¿qué van a decir? Como dice mayor solo y no dice mayor o igual, ustedes van a venir acá a la recta numérica, van a marcar el 5, vamos a suponer que el 5 está por acá, ¿sí? Voy a decir que ahí está el número 5. Y el ejercicio les dice los mayores que 5, pero no dice mayores o iguales. Entonces no me lo está incluyendo al 5. Eso significa que cuando voy a pintar el intervalo, voy a pintar desde el 5 en adelante. Pero los mayores que 5 y no me dice otra condición. Entonces esto, vuelvo a hacerlo, esto va desde el 5, continúa, vamos a bajar la cosa esta, hasta, perdón, esto va a continuar desde el 5 hasta, déjenme que borre, pincel. Los mayores que 5 van desde el 5 hasta el más, y acá discúlpenme la desprolijidad, el más infinito. Entonces, cuando lo expresen como un intervalo, van a decir, el 5 no está incluido, entonces va paréntesis, y aquí va más, y ahí le ponen el simbolito de infinito. ¿Sí? Se los anoto acá como sería la simbología, porque ahí no puedo. El intervalo sería abierto de extremos 5 más infinito. Y siempre que ustedes usen el infinito en un extremo, va con paréntesis, porque el infinito nunca sabemos cuál es el último número. ¿Sí? Entonces, por convención matemática, el infinito no lleva signo. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Entendió todo bien? Sí. Bien. Perfecto. Cierro esto y con esto terminamos la teoría de conjuntos e intervalos. Les queda para que ustedes lo vean luego, ¿sí? Ahora, para finalizar la clase, vamos a ver un poquito de relaciones y funciones, que no vamos a llegar a ver todo, pero sí quiero avanzar. Déjenme ver en qué filmina estamos. Sí, vamos a ir un poquito rápido. Vamos a avanzar un poquito en lo que son las relaciones y funciones, ¿sí? Para terminar con esta unidad. Para definir una relación, primero tenemos que ir un poquito más hacia atrás y hablar de lo que es el producto cartesiano. El producto cartesiano, recuerden ustedes, entre dos conjuntos A y B, que se simboliza A por B, es el conjunto de todas las parejas ordenadas, X, Y, tal que X es un valor que pertenece al conjunto A e Y es un valor que pertenece al conjunto B. Simbólicamente vamos a decir que el producto cartesiano A por B es un par ordenado, entre paréntesis, es un punto donde tiene coordenadas X, Y, X pertenece al conjunto A e Y pertenece al conjunto B. Yo voy a ir muy rápidamente mostrándoles con un ejemplo esto, porque no me gusta dejárselos solamente con una teoría ahí en el aire, que a ustedes les cuesta entenderlo. Entonces, si el conjunto A tiene por elementos, fíjense, 1, 2 y 3, y el conjunto B tiene por elementos 2, 4 y 6, si yo les digo que me armen el producto cartesiano A por B, ustedes me van a escribir pares ordenados, ¿sí? X, Y, donde la primer componente del par ordenado pertenece al primer conjunto y la segunda componente pertenece al segundo conjunto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar el primer elemento de A, pero el producto cartesiano lo que hace es vincular cada elemento con todas las combinaciones posibles. Entonces, ¿cuál sería el primer par ordenado que encuentren en el producto cartesiano? ¿Uno con quién? Con el 2. 1 con 2. Bien. Y además, ¿con quién lo pueden relacionar al 1?
4. Bien, díganme ustedes entonces, ¿qué más? 1, 6. Bien. Yo sé que es pesado esto, pero es importante que les quede claro y les va a servir para estudiar funciones después. Bien, ¿qué más? Sigamos con el producto cartesiano. 2, 2. 2, 2, 2, 4. 2, 6. sí. 2, 4 y 2, 6. Bien. Y finalmente, 3, 2. 3, 4 y 3, 6. bien, perfecto. 3, 2. Después tenemos 3, 4 y 3, 6. Y entre un par ordenado y el otro van separados con coma. O sea, el producto cartesiano es entre dos conjuntos, es un conjunto de pares ordenados o de parejas ordenadas. Ese es el producto cartesiano. Ahora bien, dentro de ese producto cartesiano, yo tengo que armar todas las parejas ordenadas que encuentre entre estos dos conjuntos. Pregunto, ¿se entendió lo que es el producto cartesiano? Porque ahora pasamos a lo que es una relación. ¿Se entendió? Bueno, acá yo les había traído un ejemplo entre un conjunto A y un conjunto B, ¿sí? Traje con letras y demás, pero no es necesario que lo veamos. Sí es importante que tengan en cuenta de esta presentación que el producto cartesiano no es conmutativo. ¿Qué significa? Que si yo les pido que calculen el producto cartesiano A por B, ustedes tienen que tomar siempre la primer componente tiene que ser un elemento del conjunto A. No pueden tomar nunca como primera componente un elemento del conjunto B. No es lo mismo, no es conmutativo, no es lo mismo hago A por B que B por A, porque no es una multiplicación donde el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Hay que escribirla en el orden en el que yo armo todos los pares ordenados que puedo hallar, pero siempre tomando la primer componente de A y relacionándola con B. Tomo el siguiente elemento de A y los valores de A son siempre las primeras componentes del par ordenado. Ahora bien, una relación, ¿sí? Vamos a decir que una relación es un subconjunto dentro del producto cartesiano. Entonces notemos que una relación también va a tener pares ordenados. Ahora bien, vamos a nuestro ejemplo. Yo podría decirles que la relación R está definida, se escribe de esta manera, R está definida de A en B, ¿sí? Tal que la relación es igual a, y les quiero mostrar lo siguiente. La relación que yo encontré es la siguiente, y les voy a decir, es 1,2, 1,4, estoy inventando, ¿no? Pero estoy tomándolo del producto cartesiano, y 1,6. R es una relación definida de A en B, tal que la relación que yo quiero trabajar solamente toma del producto cartesiano, o sea, de todas las combinaciones posibles que hay, solamente toma algunas. Que yo tomé las 3 primeras por elegir, podría haber tomado las 3 últimas, podría haber tomado la primera, la del medio y la siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes estén trabajando en una relación, tienen que saber que esos pares ordenados surgen de un producto cartesiano, de todas las combinaciones posibles, toman las que ustedes eligen para formar parte de la relación. Por eso se dice que la relación, y es lo que les dice acá la presentación, que la relación está incluida o es igual al producto cartesiano, pero una relación está incluida dentro del producto cartesiano. Entonces, R es una relación de A en B
lo vamos a escribir de la siguiente manera. R está definida de A en B. Y si el par ordenado XY pertenece a una relación, lo vamos a decir de la siguiente manera. XY pertenece a la relación o X está en relación con Y o Y es relación del valor de X. Eso es lo que les estamos mostrando en distintas formas de denotar o de escribir una relación. Dentro de las relaciones vamos a tener, si yo dije que la relación está definida de A en B, A es lo que yo le voy a llamar el conjunto de partida y B va a ser el conjunto de llegada, porque la relación está definida de A en B. A es mi conjunto de partida, B es mi conjunto de llegada. Y después vamos a tener lo que se denomina el dominio y la imagen, que ustedes la conocían para las funciones, ya vamos a llegar a eso, pero el dominio o imagen, la imagen también se le llama rango, también se le denomina recorrido de una relación. Cuando ustedes hablen del dominio de la relación, lo único que tienen que escribir en ella es todas las primeras componentes o todos los elementos que estaban en el conjunto de partida, que era el conjunto A, pero el dominio es solamente aquellos que forman parte de la relación. O sea que la relación, el dominio de la relación, no son todos los elementos de A, sino que tienen que ir, mirar la relación y fijarse de todos los elementos de A, cuáles formaron parte de la relación. Y el conjunto imagen de una relación es todos los elementos del conjunto de llegada que formaron parte de la relación. Ahora vamos al ejemplo con el que yo estuve trabajando. Si yo armé esta relación, yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de la relación? ¿Cuáles son los elementos del conjunto de partida que formaron parte de la relación? ¿Qué es lo que me van a responder ustedes? 1. 1 y 2. 1, porque los pares ordenados, la primer componente nada más es la del conjunto de partida. O sea que el dominio es 1. ¿Cuál es la imagen, el rango o el recorrido de la relación? Es decir, ¿cuáles son los elementos del conjunto de llegada, B, que formaron parte de la relación? El número 2. 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Son los elementos de la segunda parte del par ordenado. 2, 4 y 6. Fíjense que el dominio está estrictamente incluido en A, y la imagen está ampliamente incluida en B, porque tiene todos los elementos de B fueron parte de la imagen. Pero eso fue una coincidencia. Ahora, respecto del conjunto A, el dominio yo lo tomé de acá, pero solo puse los que participaron en la relación. Y del conjunto de partida solamente participó el 1. Pregunto hasta acá. ¿Se entendió lo que es un producto cartesiano, lo que es una relación y lo que es el dominio y la imagen? Sí. Bárbaro. Bueno, ahí les di algunos ejercicios que yo no lo vamos a trabajar porque no voy a llegar a ver lo que quiero ver, pero también les daba 2 conjuntos y les pedía que establezcan el producto cartesiano y después que hagan la suma de componentes y que les dé igual a 3. Lo pueden trabajar después. Ustedes tienen un montón de ejemplos de esto. Ya les mostré yo un ejemplo de una relación. En toda relación es importante que ustedes tengan presente lo siguiente. Toda relación queda definida si podemos conocer un conjunto de partida, un conjunto de llegada y una regla mediante la cual se vincula a los elementos del conjunto de partida y del conjunto de llegada. Les voy a dar un ejemplo de la regla
Por ejemplo, R, le vamos a poner un ejemplo, muy sencillito. La relación que quiero está definida de C en D, tal que R es igual a un conjunto de pares ordenados, X, Y, un conjunto de pares ordenados, X, Y, tal que el valor de Y es igual al doble de X. Ya vamos a ver. Ahora le doy los datos. El conjunto C es igual a, le voy a poner algunos elementos, 2, 4, 6, 8. El conjunto D tiene por elemento, vamos a ponerle 4 y 8. Bien. Yo tengo el conjunto C, tengo el conjunto D, y quiero que ustedes me escriban la relación entre esos dos conjuntos. Entonces voy a decir que la relación va a ser un conjunto de pares ordenados, donde la primera componente la van a sacar ahora del conjunto C, que es el conjunto de partida, y la segunda componente va a salir del conjunto de llegada. Y acá le voy a agregar un elemento más, le voy a poner 16, pero como a ponerle un número. Bien, díganme ustedes, el valor de Y es la segunda componente, y me dice que la segunda componente surge de hacer 2 veces el valor que tomo del conjunto de partida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ir haciéndolo de a poco. Vamos con el primer elemento de mi conjunto de partida. Tomo el 2. Lo pongo en la relación, porque la relación, la ley que los vincula, dice que el valor de Y es el doble de la X. Entonces, si yo ahí le doy valor 2, este 2, a la X le doy valor 2, y pongo 2 por 2, ¿cuánto me da el valor de Y? 4. 4. Voy al conjunto de llegada y me fijo si el 4 está en el conjunto de llegada. ¿Está en el conjunto de llegada? Sí. Sí. Entonces, el primer par ordenado que encontré es 2 y 4, donde el valor de Y es el doble de X. ¿Vamos hasta ahí? Vamos con el siguiente. Par ordenado. Tomo el 4. Voy y pruebo la fórmula de la relación. Lo pongo acá. 4 por 2, ¿qué me da? 8. ¿Está 8 en el conjunto de llegada? Sí. Sí. Entonces el siguiente par ordenado es 4 del conjunto A, del conjunto C, y 8 del conjunto D. Y efectivamente el valor de Y de la segunda componente es el doble del valor de X. Bien, pregunto, pongo el 6. 6 por 2, ¿cuánto me da? 12. 12. ¿Está en el conjunto de llegada? No. No, Entonces no puedo armar ese par ordenado. Vamos con el siguiente. 8 por 2, 16. ¿está en 16. el conjunto de llegada? Sí. Sí. Entonces el siguiente par ordenado es 8 y 16. Perfecto. ¿Cuál es el dominio de la relación? 4, 8 y 16. No. El dominio de la relación. 2, 4 Y 8. y 8. Ajá. Bien. Son los elementos del conjunto de partida que fueron parte de la relación. ¿Cuál es la imagen de la relación? ¿Imagen, rango o recorrido? 4, 8, Y 16. Perfecto. Ahora bien, ¿se entendió lo que es la definición de relación?
fíjense que en la relación yo no puse todo el producto cartesiano, porque si ustedes hacían el producto cartesiano tenían que poner, tendrían que haber puesto 2 con 4, 2 con 8, 2 con 16. 4 con 4, 4 con 8, 4 con 16. 6 con 4, 6 con 8. Y yo no hice eso. Por eso se dice que la relación es un subconjunto dentro del producto cartesiano. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Aguárdenme que se me tildó acá. Sí, profe, se entendió. Bueno, muchas gracias por responderme, porque la verdad que hablo toda la tarde con ustedes y poco me hablan, ¿eh? Bueno. A ver si me deja. Bueno. Lo que voy a hacer es escribirme. O voy a tomar un nuevo. Voy a hacer uno nuevo. Ahí está. Y de acá voy a copiar. Bien. Continuamos entonces. Una consulta. Sí. ¿Los conjuntos siempre van a tener la misma cantidad de números? No. ¿Y en la llegada? No. Yo en el conjunto de partida puedo tener 3 elementos y en el conjunto de llegada puedo tener 18 elementos. Y después veo cómo los Que es relaciono. indiferente eso. ¿Cómo? Que es indiferente. Sí, el conjunto de partida tiene cierta cantidad de Diferentes. elementos, el O conjunto sea, de puede llegada haber tiene más o cierta... menos. ¿Cómo? Sí, te escuchamos. ¿Algo más querían decir? Bueno. Está bien, gracias. Bien, entonces fíjense que acá quedó lo que yo les quería mostrar. En toda relación va a estar definida si tienen un conjunto de partida, un conjunto de llegada y una regla, que en este caso era y es igual a 2 por x, que asocie a esos elementos para poder armar la relación entre ellos. Ahora bien, existe un concepto que es el de relación inversa. El concepto de relación inversa es muy sencillo porque lo único que hacemos es dar vuelta a la relación. Si yo tengo que, la relación en el ejemplo que yo les di está definida de C en D, la relación inversa va a estar definida de D en C. O sea que se invierten los conjuntos de partida y de llegada. Esto significa que el par ordenado ahora va a ser IX. La primer componente en la relación inversa, la primera componente del par ordenado va a surgir del conjunto de llegada y la segunda componente va a ser la del conjunto de partida. Ya les voy a mostrar ahora con un ejemplo. Entonces, antes de ir a función, vamos a ver un ejemplo de la relación inversa. Si yo les dije que la relación estaba definida de C en D, estoy tratando de acordarme, tal que la relación era igual a un conjunto de pares ordenado, XY, tales que el valor de Y era igual al doble de X, y nosotros encontramos como relación, y ahora me van a ayudar ustedes, los pares ordenados, ¿se acuerdan? Que habían sido, a ver si los tengo acá, de la relación que hicimos recién, ¿no? 2, 4 y 8, o sea que la relación me quedó. Tuvimos 3 pares ordenados, que eran 2, 4 y 8, ¿sí? Eso fue la relación. Si yo quiero escribir la relación inversa, y ahora la vamos a construir, la relación inversa que se expresa como R a la menos 1, va a estar definida desde en C, al revés, ¿no? ¿Sí? Pero ahora va a tener pares ordenados y X, pero esta fórmula que yo tengo acá es para la relación directa. Yo, para encontrar la relación inversa, ¿qué es lo que hice?
con respecto a los conjuntos de partida y de llegada. Los di vuelta. Entonces, para hallar la fórmula, porque la fórmula esta, y es igual a 2 por x, es la fórmula directa, pero yo tengo que encontrar la fórmula de la relación inversa. Entonces, para la relación inversa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intercambiar x por y, o sea, vamos a cambiar de lugar y vamos a volver, vamos a irlo abajo, volver a despejar, o sea, dejar solita el valor de y. Y ahí recién voy a tener la fórmula de la relación inversa. Entonces, si yo sé que la relación, en mi relación, y es igual a 2 por x, entonces, en mi relación inversa, x es igual a 2y. O sea que cambié el orden de las variables, porque lo que era el conjunto de partida ahora pasa a ser el conjunto de llegada. Y ahora vamos a hacer un cálculo algebraico para hallar la fórmula de la relación inversa. Si yo despejo el valor de y, a este 2 lo traigo dividiendo. Entonces me queda de la siguiente manera. X sobre 2. Ese es el nuevo valor de y. Esto significa que la relación inversa va a estar definida de D en C tal que R va a ser igual, R a la menos 1, perdón, R a la menos 1 va a ser igual a pares ordenados, que ahora van a ser y, x, tal que el valor de y es igual a el valor de x sobre 2. Ya lo vuelvo a repasar. Vamos hasta acá. Yo tengo una relación dada que es directa y esa relación está definida de C en D. Y me dieron la fórmula. Ahora a mí me piden que yo encuentre la relación inversa. Cuando yo hallo la relación inversa, lo único que hago es cambiar de lugar los conjuntos de partida y de llegada. Pero si yo cambio de lugar, ¿sí?, la relación inversa va a cambiar su fórmula también. Entonces, en principio la relación queda definida de D en C, la inversa. Ahora, ¿cómo encuentro la fórmula para vincular otra vez esos elementos? Porque si de C para D era el doble, de D para C no va a ser el doble, porque sigo multiplicando por el doble. Entonces tengo que hallar una fórmula. Como yo sé que cambian de lugar los conjuntos, lo que hice analíticamente es cambiar. Si la relación es y igual a 2 por x, la inversa, lo que era y, ahora es x, y lo que era x, era y. Entonces, para calcular la fórmula de la relación inversa, intercambio la fórmula x por y y vuelvo a despejar y. Ahora tengo que tener en cuenta que mi conjunto de partida en R a la menos 1, ¿qué conjunto es el conjunto de partida en la inversa? No, los conjuntos eran C y D. D. ¿Cuál es el de partida en la relación inversa? Si doy D. vuelta, ¿cómo? D. D, perfecto. Ya terminamos, ¿eh? Me faltan 2 conceptos y cortamos. El conjunto de partida es el conjunto D. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar los valores del conjunto D, aplicarle ahora la fórmula de la relación inversa y ver si esos valores están en el conjunto C y con ello armo mi par ordenado. Entonces, la relación inversa va a tener pares ordenados también,
va a tener pares ordenados, que van a surgir de tomar un valor de D, ponerlo en la fórmula de la inversa y ver si ese valor se corresponde con alguno de C. Vamos a ir viendo acá. A ver, los voy a copiar rápidamente. C era de 2 a 8. Me los voy a escribir acá. El conjunto C tenía por elementos, porque se me tildó el otro, 2, 4, 6 y 8. Y el conjunto D tenía por elementos, a ver si no me equivoco, eran 4, 8 y 16. Sí, 4, 8 y 16. Bien. Fíjense ahora, vamos a trabajar con la fórmula inversa. ¿Qué voy a tomar? Mi conjunto de partida es D. Voy a tomar D en el valor de la X y voy a armar, ¿sí? Hallar los valores de la Y. Entonces, si tomo el valor, el primer valor de D, 4. 4 dividido 2. 2. 2. ¿Está en el conjunto de llegada que ahora es C? Sí. Entonces el primer par ordenado es 4, 2. Vamos con el siguiente. Tomo el segundo, 8. 8 dividido 2 me da 4. ¿Está? Sí. Entonces, 8. 4 es mi segundo par ordenado de la relación inversa. Vamos con el siguiente. Tomo 16. 16 dividido 2 es 8. 16, 8 es mi par ordenado en la relación inversa. Ahora yo les voy a copiar ahí al lado la relación directa para que las comparemos. El primer par ordenado de la relación directa era 2, 4 y acá es 4, 2. Este es 4, 8 y aquí es 8, 4. Son los mismos cambiados de lugar. O sea que la fórmula que hallamos de la relación inversa está correcta. Y el tercer par ordenado es 16, 8 y acá vienen las relaciones 8, 16. Y probé con todo. ¿Queda claro? Sí. Bien. Sí. Después ustedes esto lo van a practicar igual y lo pueden seguir leyendo. Entonces fíjense que dice, notar que el dominio de la relación inversa, el dominio, el conjunto de valores que forman parte de la relación inversa, en el dominio es lo que antes era la imagen de la relación directa. Y por ende, la imagen de la relación inversa es lo que antes era el dominio en la relación directa. Por último, y ya les muestro rapidito el concepto de función, las gráficas de su relación, de una relación y de su inversa, van a ser simétricas, y esto ya lo vamos a ver cuando veamos funciones, pero esto significa que van a ser simétricas respecto de la recta de 45 grados, cuya tangente es la tangente de un ángulo de 45, que es la recta que divide el primer y tercer cuadrante. Yo se los voy a mostrar con este ejemplo, se los voy a graficar por ahora, se los voy a graficar en el GeoGebra para que ustedes vean qué pasa con las fórmulas de una relación y de su inversa cuando la vemos en la representación gráfica, ¿sí? Fíjense, y es igual a X. Aguárdenme, porque no me reconoce la mayúscula. Y es igual a X. Esta es la recta de la que les habla, ¿sí? Esto es, y es igual a X. Esta es la recta. Y lo que les decía es que ustedes tengan en cuenta que siempre una relación y su inversa, las gráficas van a ser simétricas respecto de esta recta. Entonces vamos a graficar la primera, la relación directa, que era y es igual a 2 por X. Y acá la voy a pintar. A esta recta. La voy a pintar de un color. Vamos a poner un color rojo. O verde le vamos a poner para que me quede que es directo. Esa es la relación directa.
Ahora voy a escribir la relación inversa, donde y era igual a x sobre 2. Y a esta recta la voy a pintar, esta sí la vamos a pintar de color rojo. Entonces fíjense que siempre, voy a arrastrar ahora la gráfica, pero para mostrárselo nada más, para que vean de acá, más simple. Lo que les está diciendo es que esta es la relación y esta es la inversa. Y fíjense que si esta es la recta de 45 grados, que ya la vamos a estudiar, siempre la gráfica queda simétrica respecto de ella, en todo su recorrido, fíjense. Siempre la gráfica de la relación y de su inversa son simétricas respecto de la recta de 45 grados. Eso como para que lo tengan presente, nada más. Último conceptito que les muestro, y con esto les prometo que los dejo. Una función, el concepto de función, ¿sí? Una función definida de A en B, una función definida ahora, ya no relación, una función definida de A en B, es una relación, por eso era importante definir lo que era una relación, como un subconjunto de un producto cartesiano. Una función es una relación de A en B que a cada o a todos los elementos del conjunto de partida le asigna un único elemento en el conjunto de llegado. Esto significa que para que una relación entre dos conjuntos, ya lo vemos en un ejemplo y con esto cierro, para que una relación entre dos conjuntos, A y B, sea función, se tienen que cumplir dos condiciones, existencia y unicidad. Yo la clase que viene voy a retomar de nuevo estos conceptos para charlarlo, porque yo sé que estamos todos cansados, pero quería llegar a plantearles el concepto de función. Después ustedes lo van a trabajar seguro mañana, o cuando tengan clases con Virginia, que creo que coordinaron otro horario, lo vamos a retomar un poquito, pero como ella va a trabajar algo de relaciones y funciones, yo quería llegar a mostrarles para que tengan una noción. Pero lo volvemos a retomar y lo ampliamos un poquito, si les queda duda, no se preocupen. Bueno, mejor todavía, así que lo vamos a formalizar. Bárbaro. Bueno, ¿pero trabajaron, por ejemplo, con las tablas de lógica y todo eso? No, más o menos nos explicó hasta donde usted nos explicó ahora. Eso de la relación directa y relación inversa. Hasta ahí llegamos. Pero hicieran ejercicios. Nos explicó medio, o sea, sí hicimos un ejercicio, nos explicó y después dijo que la clase que viene vamos a seguir ejercitando eso porque quería que usted nos explique. Bien. Perdón, Bueno, aprovecho a decir algo nomás. sí. Quedó como al revés la clase, porque ella es como que dio toda la práctica de estos temas y ahora está la explicación que queda súper claro, por lo menos para mí. Pero bueno, fue como al revés. Que estaría Pero bueno ella- por ahí, sí, tener esta clase hubiera estado bueno y después la práctica, ¿no? Sí, en realidad yo te voy a explicar qué fue lo que pasó. ¿Trabajaron ustedes, les pregunto, trabajaron ustedes con las tablas de verdad, que fue lo que nosotros estudiamos en la primera clase? Sí, eso sí, al principio. Bueno, entonces, Sí, no pero quedó... trabajamos con algunas, o sea, las otras más largas que usted dio al principio, esas no, pero las anteriores sí. Bueno, el tema es así. De tabla de verdad, yo les voy a explicar para que quede claro y no es que nosotros tengamos desorganizado la forma de encararlo. Fíjense ustedes que yo recién hoy voy a terminar de desarrollar el tema 1 de teoría. No pasa así con todas las clases porque particularmente el primer tema de la materia, para que ustedes lo tengan presente, tiene toda la introducción de lógica, propiedades, teoría de conjuntos, relaciones y funciones. Que es imposible dar todo en la primera clase y porque yo me tomo el tiempo de que a ustedes les queden muy en claro y espero que ustedes lo hayan percibido así, a mi forma de trabajar, que a ustedes les queden muy claro las operaciones lógicas y demás, pues yo sé que eso es algo que después cuesta un montón,
Y yo creo que eso ustedes lo entendieron bien. ¿Es así o no? Sí, Sí, tal perfecto. cual. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Virginia tenía una clase de 3 horas de práctica. Imagínense que ella no podía estar durante 3 horas resolviendo tablas de verdad, chicos. ¿Se entiende esto o no? Que Sí, se era lo único superentiende. que Sí, yo les obvio. había Imposible. enseñado. Ese fue el motivo, y lo aclaro, y está bien que ustedes me lo planteen, y a mí me gusta que me lo digan, porque uno puede ver cómo se perciben también las clases. Y no quiero que se queden con esa mala impresión. Ese fue el motivo por el cual Virginia vio tabla de verdad y además avanzó con relaciones y funciones. ¿Se entiende? Porque no iba a dar toda la clase tablas de verdad, imagínense, lo iba a volver loco con tabla, verdadero, falso, porque era muy sencillo también eso para la práctica. Por eso ella avanzó un poquito en todo esto. Que seguramente si a ustedes les quedaron dudas de los ejercicios que hicieron, ahora que tienen la teoría, ¿sí? Ya pueden volver con esos ejercicios y le vamos a retomar estos ejercicios ahora que vimos la teoría y vamos a volver a hacerlo y no va a tener ningún problema. Ahora les cuento. A partir de la semana que viene, yo les voy a dar la teoría y el día siguiente ya les va a dar la práctica y vamos a ir un tema a un tema porque todas las unidades que siguen, yo entro a dar la teoría en una clase. O sea que ustedes van a tener toda la teoría conmigo y la clase siguiente con Virginia. ¿Quedó claro? Buenísimo. Perfecto. Sí, sí, sí. Solo se dio esta particularidad de que ustedes avanzaron con práctica en el tema 1, porque particularmente este tema es muy largo para que yo les dé toda la teoría en una sola clase. Entonces yo corto y dejo imagínense que yo hubiera terminado la clase pasada con todo esto, la clase número 1. Ustedes dejan la materia directamente porque es imposible avanzar con todo esto. Entonces, por eso fue que lo hicimos de esa manera. Y pido disculpas si a ustedes les generó alguna angustia o algo no entender muy bien lo que ella les estaba explicando en la práctica. Pero solamente se dio por eso. Yo la clase que viene les voy a dar sucesiones y ella les va a explicar en la clase siguiente la práctica de sucesiones. Después yo le voy a dar funciones lineales y la clase del día siguiente ella le va a dar ejercicio de funciones lineales. Y vamos a ir así, teoría y práctica, que está bien organizado. ¿Está? ¿Entendió? Perfecto, súper claro, gracias. Bueno, bárbaro. Y plantéenme todas las cuestiones que tengan. Y si no le entienden algo a Virginia, me lo plantean y lo vemos. Y si no me entienden algo a mí, me lo vuelven a preguntar porque a mí me encanta y volver a explicarlo. Y si necesitan más clases adicionales, las damos. Así que en eso, nosotros estamos acá. La facultad la hacen los alumnos, no los docentes. Así que ustedes son los que demandan el servicio que necesitan de parte nuestra, digamos. Y es así, y tiene que ser así en todas las materias también. Así que en mi cátedra, en mi materia, en mi comisión, yo no tengo problema de que me hagan todos los planteos que quieran, no se queden ni con dudas, ni con inquietudes, ni con cosas que les molestaron tampoco. Así que agradezco que me hayan dado la oportunidad de aclarar lo que pasó, y fue por eso nada más que hubo ese desfasaje. Bien, vuelvo acá. Entonces, para que una relación sea función, decía que cada elemento del conjunto de partida tiene que tener imagen en el conjunto de llegada, o relación con algún elemento del conjunto de llegada. Y una sola relación. Entonces, esto significa que para que una relación entre dos conjuntos sea una función, se tienen que cumplir dos condiciones: existencia y unicidad. Ya les muestro la condición ahí en símbolos. Se las cuento primero. La condición de existencia dice que todos los elementos del conjunto de partida tienen que tener imagen en el conjunto de llegada. Punto. La condición de unicidad dice que todos los elementos del conjunto de partida que tengan imagen en el conjunto de llegada tienen que tener una sola imagen. Y yo ahora, en 2 segunditos, les voy a mostrar gráficamente qué significa esto. Si yo tengo, por ejemplo, les voy a mostrar uno y otro ejemplo. Ahí vamos a trabajar un ejemplo y aquí otro, y con esto les prometo que corto. Les robo 2 minutitos extras de su tiempo, pero quiero que les quede claro. Si yo acá tengo estos elementos,
Y disculpe la desprolijidad, pero no quiero robarle más tiempo que no corresponde, ¿no? Y relaciono así, y relaciono así. Y ahora vamos a ver con otro color, a ver si me deja esto cambiar de color. Ahí está. Y acá vamos a tener este elemento, este, y aquí vamos a tener estos tres elementos. Y la relación yo la voy a trabajar de la siguiente manera. Así y así. Y acá terminó el ejemplo. Yo les pregunto, vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo, ¿representa una relación de A en B? O sea, ¿cumple con la condición de existencia y la de unicidad? ¿Qué les parece a ustedes? La condición de existencia vamos a analizar primero. La condición de existencia lo único que exige es que todos los elementos del conjunto de partida tengan imagen en el conjunto de llegada. No importa cuántas imágenes. Solo que todos los elementos del conjunto de partida tengan imagen. ¿Se cumple con la existencia? Sí, se cumple. Sí. ¿Existencia? Sí. Lo voy a anotar acá. ¿Existencia? Sí. Pregunto, ¿se cumple con la unicidad? No, no se cumple. No, porque un elemento, tiene esta imagen y esta otra, salvando la desprolijidad. Ahora bien, vamos con el siguiente conjunto, que yo le voy a llamar a este conjunto, el conjunto C, y esta relación es el conjunto D. Entonces yo les pregunto ahora, ¿la relación de C en D es una función? Y ustedes me vuelven a responder, ¿se cumple con la existencia? No, ¿Por qué? porque no todos los elementos tienen su imagen. Exactamente. Este elemento y este que está acá, que lo vamos a marcar así con un colorcito, bueno, perdón, así. Este elemento y este no tienen imagen. Entonces, la existencia, vamos a borrar esto, que tenemos acá, vamos a volver a ponerlo. La existencia, bueno, ya quedó con verde, la existencia no se cumple. Pregunto, ¿se cumple con la unicidad? ¿Se cumple con la unicidad? Sí, se cumple. Sí, se cumple con la unicidad, porque la unicidad dice que los elementos del conjunto de partida tengan una sola imagen, y sí tienen una sola imagen. Entonces, en conclusión, ¿la primera relación es una función? No, No. ¿Por qué? porque no cumple con las dos condiciones. No. No es por eso. Porque con una condición sí cumple. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no es función. Eso está bien. Porque para ser función tiene que cumplir con dos condiciones. Pero es una relación. Es una relación, sí. Pero esta relación no es función. ¿Y por qué no es función? Porque ¿qué condición no cumple? Con la unicidad. Entonces, la relación de A en B es una relación, pero no es una función, porque no cumple con la condición de unicidad. Ahora bien, la relación de C en D es una relación que no es función tampoco. ¿Por qué? Porque no cumple con la condición de existencia. ¿Queda claro eso o no? Sí. Y les pongo un último. Sí. ¿Pero qué tiene que ser para que sea unicidad, digamos? Que los elementos que tienen imagen, cumple con la unicidad. Porque los elementos del conjunto de partida, si vos mirás, este elemento, tiene una sola imagen, que es este punto.
Y este elemento que puse acá tiene una sola imagen, que es esta. ¿Se entiende? Cada elemento tiene que tener una imagen. Este no, porque este no cumple la unicidad, porque este elemento tiene esta imagen y acá sale otra flecha también de él y tiene dos imágenes. ¿Queda claro? Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, bárbaro. Ahora les muestro y con esto cierro. Vamos a analizar esta relación. La relación nada más. Le voy a borrar la inversa y vamos a analizar si se cumple si la relación R definida de C en D, les pregunto, ¿es función? Sí, no, ¿y por qué? Esta es la relación, ¿no? Esto es lo que estamos analizando y queremos saber si eso es una función. ¿Y qué vamos a analizar? Vamos a hacerlo juntos para ayudarlos con este primer ejercicio. ¿Qué tenemos que analizar? Existencia y tenemos que analizar unicidad. Pregunto, este es el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada. Pregunto, ¿se cumple con la existencia? ¿Todos los elementos del conjunto de partida tienen imagen? No. ¿Quién no lo tiene? El 6. El 6. Entonces, no cumple con la unicidad, con la existencia, perdón. Pregunto, ¿se cumple con la unicidad? Sí. Sí. El 2 tiene una sola imagen, el 4 tiene una sola y el 8 que tiene imagen tiene una sola. ¿Cumple la unicidad? Sí. Pregunto, vuelvo a la respuesta. ¿Es función? No, es una No. relación. No, porque no cumple. ¿Con qué condición? Con la existencia. Con la condición de existencia. ¿Se entendió? Sí. Sí, re bien. Bárbaro. Lo que les va a agregar Virginia mañana, y eso no tiene nada de teoría, pero yo igual después se lo voy a retomar y lo vamos a charlar un poquito la clase que viene, bueno, si al final nos dijo y después. Yo le pedí a Virginia que la clase de mañana o cuando tengan el encuentro, porque creo que la reprogramaron, yo le pedí que ella agregue al concepto de función la clasificación de funciones. No se preocupen, si pueden estudienla ustedes para la clase con Virginia, porque ella va a llegar a esta clasificación. O sea que va a volver a tomar esto de relaciones funciones y va a haber algo de clasificación de funciones. Así que ustedes traten de leer un poquito de eso y yo de todas maneras les voy a dar un repasito cuando nos veamos. ¿Queda claro? Igual con Virginia, pregunto a los chicos y a las chicas, ¿no quedamos para el viernes que viene? O sea que deberíamos antes de verla a ella. Claro, sería jueves y viernes que viene tenemos recién con ella. O sea, El 9. Ah, bien. Te vemos el miércoles antes de verla a ella. Ah, O buenísimo. sea que lo que vos le pediste a Virginia que nos explique, digamos, lo haría el jueves que viene, o sea, de la semana que viene, y después el viernes tendríamos otra clase. Claro. Lo que pasa es que yo hablé con Virginia el lunes y le pedí que, porque yo doy esta misma clase, la doy los lunes, y Virginia da la práctica el martes. Entonces yo el lunes le pedí que avanzara hasta función inversa, hasta clasificación de funciones, porque justamente el martes ella dio ya esta clase con la comisión que tiene lunes y martes, ¿se entiende? Ahora ustedes van a tener el próximo encuentro conmigo y yo ahí les voy a dar entonces la clasificación de funciones. Igual ustedes avancen en la lectura y traten de resolver la práctica todo lo que puedan. Yo la clase que viene entonces les termino la clasificación de funciones y agrego sucesiones. O sea que ustedes van a tener clases de funciones y sucesiones, seguido. Jueves y viernes estimo que van a tener clases. ¿Está? Así que bueno, no se preocupen, yo avanzo la clase que viene con la teoría. Dale. Que tengan,
Un hermoso fin de semana largo. Gracias por este ratito que me cedieron de su tiempo. Yo quería llegar a lo mismo con la otra comisión. De hecho, yo esta clase la continúo los días lunes. Si ustedes quieren sumarse, bienvenidos sean. Y bueno, que pasen un lindo fin de semana largo y muy felices Pascuas el domingo. Que pasen un Leonardo, te buen fin escucho. de. Chao, chao. Gracias, profe, igualmente. Gracias igualmente. Yo los días lunes, está publicado el horario en el link de clases, pero yo los días lunes doy clases a las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la noche. Doy los lunes y los miércoles, esta misma clase. Por eso siempre trato, y por eso les robé este ratito más a ustedes, porque trato de llegar con las dos comisiones a lo mismo, porque siempre los invito a que cursen en una o a la otra indistintamente. Claro, claro. Pero dio más o menos lo mismo. Bien. Bueno, estamos alineados. Bueno, me alegro mucho. Gracias por decírmelo. Chau, chau. Buen fin de semana.